todo lo que ha pasado es lo que te ha hecho lo que eres hoy en día. Pero yo juzgaba algo que yo no conocía, Es como verdad. te digo. Yo no sabía qué había detrás del suicidio de mi madre, ni todo lo que vivió ella, pero me tocó pasar todo ese tiempo y pasar todo lo que pasé para darme cuenta de que no puedo juzgar algo que no viví. Bienvenidos una vez más a un día normal. Muchísimas gracias por acompañarme. Feliz una vez más de estar aquí. Ha sido una semana bastante estresante porque vino la Navidad, porque había que comprarle regalo a todo el mundo. Estamos en los Estados Unidos, aquí se acostumbra a regalarle hasta el perro casi. De hecho, al perro también, porque hasta el perro le compraron regalo. No se los compro yo, pero se los regala la mamá de Josh. Pero en fin, ya pasó, ya se abrieron los regalos. Aquí estoy sentada otra vez. Todos mis podcasts yo los llamo especiales. Pero antes de comenzar, vamos a recordar el lema de nuestro programa, que es: cuando te levantes siempre debes ser tu mejor versión, porque quieres dar lo mejor de ti cada día. Tolerancia, porque cada vez somos más y hay que no solamente tolerancia, paciencia, un poquito de empatía, gente, que a veces nos damos cuenta y el vecino o el prójimo está teniendo un mal día y a veces hay que tratarnos de ponernos los zapatos de esa persona también. Perseverancia, porque empezar en un país nuevo es diferente y es súper difícil. Am, y no solamente en un país nuevo, en un trabajo nuevo, en un nuevo objetivo. Y este es un nuevo año, o viene un nuevo año y todos nos vamos a proponer nuevos objetivos y hay que tener perseverancia para asegurarnos que los vamos a conseguir. Y lo del que a Mónica le gusta, el favorito de Mónica, revisar su cuenta, especialmente ahorita después de que se compraron todos los regalos, porque viene enero, no sé, hoy es 28, 3 o 4 días más y está enero aquí y otra vez a pagar las cuentas. Como les iba contando, hoy tengo una persona que yo quiero mucho y aunque no, hacía mucho tiempo que no hablaba con ella, siempre estoy pendiente de ella, de sus redes sociales y la quiero mucho. Ella es parte de mi familia adoptiva. A veces he mencionado que yo tengo mi padrastro, que lo adoro y lo quiero mucho, soy Luis, y a pesar de que él no está con mi mamá, la relación de amor, de cariño y de respeto siempre ha estado ahí, y lo mismo siento por la familia de él. De hecho, a sus hermanas y hermanos les digo tías y tíos, y hoy vamos a hablar con Sol Mayra. Déjenme la agrego aquí. Aquí está. Hola Sol, bienvenida a un día normal, ¿cómo Hola estás? Paola, muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte, feliz de compartir contigo, feliz de que me dedicaras tiempo. Sol Mayra se encuentra en Alemania y entonces ahorita tenemos una diferencia de 6 horas. Yo estoy tratando como de asegurarme de que ella o su hijo esté dormido, que ella estuviese preparada. Para mí no es difícil porque aquí apenas son las 4 de la tarde. Gracias. Sol, para comenzar esto, eh, gracias Ujú. por estar aquí. Háblanos un poquito de ti, de quién es Sol Mayra, de dónde viene Sol Mayra, ¿Por dónde empiezo? Desde mi niñez, bueno, de dónde eh, eres. Eh, me presento, mi nombre es Sol Mayra. Muchas gracias Paola por este tiempo, por la invitación. Para mí también es, pues, un privilegio. Hace mucho tiempo no hablábamos, pero sí vi tus podcasts y me parece que es un bonito espacio para compartir y también para edificarnos mutuamente. Yo soy nacida en Venezuela, Barquisimeto. Tengo un hijo, sí, ya de eso hablaremos más adelante. No está durmiendo, no se alcanzó a dormir. pero Me crié entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y me vine con 21 años alrededor para Alemania y y ahorita en la Sol actualidad Mayra, tengo, disculpa por eso tiene el acento, porque sí, su familia por parte de su papá son colombianos y ella se crió con ellos, por eso tiene ese acentazo. sí. ¿Cuántos años tienes ahorita? Yo ahorita tengo My 32 God. añitos.
Sí, Cuando yo la conocí tenía como 5 años, estaba chiquitica. sí. ¿Y hace cuánto inmigraste? Bueno, yo voy a cumplir ya, yo llegué aquí a Alemania en el 2013. Ahorita en el 2025 cumplo ya 12 años, ¿Y, y 12 qué, años de haber. y qué fue lo más difícil para ti de inmigrar cuando deciden, ok, nos vamos a ir a Alemania? ¿Qué ha sido lo más difícil? Aparte de dejar a tu familia. Bueno, para mí, en el momento que yo me decidí para venirme para Alemania, fue como, yo estaba muy joven, tenía 19 años en ese entonces, y yo crecí después de que viajé de Venezuela a Colombia en un municipio que se llama Jamundí. Y aunque yo estaba muy aferrada a mis amigos y era como mi familia en ese entonces, yo decía, yo no quiero pasar toda mi vida aquí en este pueblito. Era mi pensar. Y me vine a probar, pero no tenía expectativas para ser realista. Era muy joven también. Entonces llegué aquí. Lo más difícil, para mí fue un choque cultural Yo, total. O yo creo sea, que al eso es lo que la principio, mayoría tenemos, el choque cultural. Pero ¿cómo fue Alemania? Porque aquí es totalmente diferente. o sea, al principio fue yo tenía como una nostalgia por los amigos, por la gente que dejé, ¿no? Pero ya después como que uno se va adaptando, o sea, ese fue mi proceso. Yo me adaptaba, pero había momentos donde también tenía retroceso, donde volvía al mismo momento de decir, no, ya no quiero más, me quiero regresar, porque yo llegué aquí como Pean Mädchen, que es como trabajar de niñera con una familia alemana. Y yo no sabía el alemán, el idioma, o sea, fue muy duro. Cuando quería comprar, me tocaba hacer por señas o como me entendiera la gente, como de pronto ir al McDonald's y comprarme una hamburguesa en ese entonces, yo me tocaba con señas, hacer cualquier cosa. Pero ¿y cómo eran los alemanes? ¿Cómo sentiste ese, o cómo fue la bienvenida a un país que no conoces? ¿Cómo te trató el alemán o qué experiencias tuviste? ¿Fue Eh, positivo? sí, o sea, la cultura aquí es muy diferente, o sea, aquí hay gente muy buena, pero lastimosamente son de otra manera. No son como nosotros los latinos, que el afecto, la risa aquí no, aquí son más secos, más serios, ¿no? Con la familia que yo trabajé, me apoyaron hasta donde pudieron, pero hasta ahí, ¿no? Ya de ahí adelante me tocó a mí arreglármelas como pude, porque para ellos yo simplemente era eso, ¿no? Una Mädchen que se encargaba de los niños y cuando podía, pues hacía también limpieza con ellos. Y prácticamente cuando yo trabajé con esa familia, yo era más lo que yo limpiaba que lo que yo cuidaba a los niños. Yo no pasaba tiempo con los niños. Es que claro, bueno, pero yo creo que eso es algo por lo que muchos latinos o inmigrantes que se van a otro país, lo primero que hacen, o sea, mi primer trabajo aquí fue limpiar casas, ¿no? Y no es que es un Sí, trabajo de inmigrante, pero es un trabajo bastante fuerte y me quito el sombrero a la gente que lo hace, pero aparte también claro. estás ahí en ese momento y estás pensando, like, ¿y cuál va a ser mi próximo paso? ¿Qué quiero hacer? O sea, ¿cómo quiero ser en este país? ¿Qué quiero ser yo? ¿Qué hiciste después de que, o cuándo decidiste que, ok, quiero más? Bueno, yo empecé a trabajar con la familia, yo trabajé 2 años con ellos. Ellos me dieron el Deutschkurs, o sea, el curso de alemán. La verdad que yo iba y yo no te o sea, era muy irresponsable en ese tiempo, voy a ser sincera. No tenía como los pies puestos en la tierra y no esperaba mucho de Alemania. Yo muchas veces quería como devolverme para Colombia, para Venezuela, pero yo decía: "¿Y qué voy a devolverme a hacer allá? No tengo tampoco nada". Claro. Entonces, eso era como que lo que me mantenía aquí. Después de que yo terminé con ellos, tuve un proceso migratorio con lo de la visa. Siempre me estaban citando todo el tiempo para ver mi proceso, porque yo tenía la visa por medio del trabajo con ellos, pero ya hubo un momento donde ellos no me necesitaron más y aquí me exigían hacer una carrera,
estudiar, hacer un voluntariado, cualquier cosa, pero hacer algo para que yo pudiera seguir vigente con la visa. Disculpa que te Entonces yo no interrumpa, sabía tampoco. pero eso es o sea, eso es algo que aquí no te ofrecen. O sea, me parece súper interesante. La gente que inmigra a Alemania y que tiene una visa, les dan el chance o sea, de progresar para quedarse con Sí, esa visa. Que, o sea, sí, no sí. tengo idea cómo es aquí. Si alguien sabe, si tiene alguna noción de cómo es aquí cuando, o sea, te dan una Ujú. visa, si tienes esas opciones, sería bueno saberlo. Ajá, y entonces. Eh, sí, pero es duro. O sea, en mi caso, yo en ese entonces asistí a una iglesia y tenía contacto con un hermano. eh, y él me ayudó a hacer los bewerbungs en ese entonces, o sea, la solicitud en alemán, hacer hojas de vida, porque mi alemán era nulo, o sea, malísimo. Cuando yo empecé a hacer el técnico, cuando terminé de trabajar con la familia, yo decidí decirles que ya no más, porque pues necesitaba seguir avanzando para poder tener la visa y empecé a hacer solicitudes. Me acuerdo tanto que empecé, lo primero, antes de hacer mi técnico, quería hacer un voluntariado. Me acuerdo mucho que era con gente discapacitada, pero eso no me salió, a la final no me lo dieron y me tocó seguir buscando. Y yo me acuerdo que ese amigo de la iglesia, bueno, él me conectó con una señora que trabajaba en hotelería, en turismo, en cocina. Entonces yo hice mi hoja de vida, hice mi Bewerbung, como no sé cómo será en español, pero es como una carta que uno habla de uno, por qué uno quiere trabajar y todo eso. Ay, tiene un nombre. Bueno, en inglés sí sé cómo se llama. Ya sé lo que dice. No sé cómo se llama en español, porque la hoja de vida en español es que tú pones El, tus datos, dónde has sí, trabajado, el qué estudiaste. resumen. Se dice el resumen. Exactamente. En Venezuela dicen resumen, en Colombia Entonces, le dicen la hoja de vida. entonces yo lo que hice fue mandarlo en diferentes hoteles y poner que la señora me recomendaba a mí. Y eso me sirvió mucho, me abrió puertas. Y ahí fue donde yo pude hacer la Ausbildung, que es un técnico en gastronomía en un hotel. Pero antes de que, ¿cuánto tiempo te tardaste en aprender alemán? Porque lo hablas bien ahorita, ¿no? Lo hablas fluido. Yo hablo alemán, sí, con mi acento latino, Bueno, pero es que yo hablo inglés y todo el mundo me dice que tengo acento. Eso no creo que se vaya a quitar nunca, pero sí lo hablas con mi fluido. acento latino, o sea, yo trabajo, me ayudó mucho la Ausbildung, o sea, cuando hice el técnico, porque sí o sí, las clases, o sea, yo incluso empecé a hacer un Ausbildung, un técnico de cocinera a cocinera, y duraba 3 años. Pero a mí me tocó cambiar porque justamente mi nivel de alemán en ese entonces no me daba. O sea, el técnico era demasiado duro. Entonces me cambié a otra que duraba 2 años y que era como con un nivel más bajo que lo podía lograr. Entonces sí o sí me tocaba estudiar y yo era la más mayor en ese entonces de la clase. Imagínate, yo tenía 22 años, los otros tenían 16, ¡Wow! 17. Entonces, hablando, interactuando, escuchando siempre todos los días las clases, eso me ayudó. Fueron 2 años y medio. Pero es que yo siempre he dicho, y se lo he dicho a todos aquí, que lo más efectivo para uno aprender otra lengua es rodearse de gente que la habla, estar Total, todo el tiempo escuchando la televisión, la radio, porque es lo más fácil. Obviamente hay gente que se le da muy fácil aprender diferentes lenguas, pero hay gente claro, como, hay otra gente que no, que le cuesta un poco más, pero si querer es poder, y si quieres lo logras. sí, O sea, eso sí. es lo más cierto que he escuchado, pero qué bueno. Y entonces sacaste tu técnico. Saqué mi técnico que yo hoy me pregunto cómo lo logré. O sea, yo me acuerdo que una semana antes de tener el examen, yo tenía mi habitación, en ese entonces vivía en una habitacioncita y tenía llena la cama de papeles, de documentos de los estudios.
Y como pude, porque aquí te hacen un examen casi de 3 días, o sea, te hacen Wow. el teórico, que es el escrito, y te hacen el práctico, donde yo tengo que hacer un menú, donde, bueno, y explicar lo que hice, cocinar, y gracias a Dios ¿Y lo qué saqué haces hoy? adelante. ¿Cuál es tu trabajo ahorita? A ver. Yo ahorita estoy trabajando en una cantina en un hospital. Trabajo en una cantina, justamente cocinando, eh, pero eso empecé, para ser exactos, hace 3 meses, porque ha sido un proceso. O sea, yo terminé el Ausbildung, el técnico, y yo trabajé creo que 2 años y después quedé embarazada. Ah, porque ella es mamá de Benjamín, que es precioso, por cierto. Sí, Murieron con los ojos sí, azules. sí. Quedé embarazada de mi hijo y bueno, ya después dejé de trabajar hasta que lo tuve a él y yo paré 1 año. Tú sabes que aquí en Alemania te dan la posibilidad de quedarte 1 año o hasta 2 años de baja Guay, cuidando a tu hijo. te voy a parar ahí. Esas son las cosas que aquí no existen. Hola, Benjamín. Un día Hola. normal. Olivia sale también, eso es normal. Esas son las cosas que aquí no tenemos, gente. O sea, aquí, perdón, literal, eso de que el embarazo y no sé qué, eso, no hay, o sea, 3 meses máximo te dan y No, ya, sí, te tres apoyan. Aquí meses hasta dos máximo. años. La cosa es que te pagan, si tú estuviste laborando y cotizando, mi amor, por favor. Apaga eso, llévatelo para allá, muy bien. Este es un Si día tú estuviste, normal. si tú estuviste cotizando, o sea, si te quedas 1 año con tu hijo, te pagan un 60% de lo que tú cotizaste. Y si te quedas 2 años, te dividen. Pero igual de todas maneras en Voy ningún a lado te decir dan algo, plata por ¿por qué quedarte en la todo casa. el mundo, disculpe, se quiere venir a los Estados Unidos? Si hay, o sea, hay no solamente España, yo entiendo que España es lo más fácil porque habla todo el mundo, pero o sea, hay un montón de países que tienen, o sea, ofrecen una cantidad de beneficios increíbles que aquí no existen, porque aquí la salud es cero. O sea, sigue Yo he que cada vez escuchado que que es dicen yo me carísima, quiero ir ¿no? a, o sea, no, imagínate, 60% y un año en tu casa con tu hijo. Ok. Sí. Sí, o sea, yo me quedé 1 año con mi hijo y me pagaban lo que era el tiempo parental. eh, Del seguro también creo que me daban una parte que me cubrían y estaba tranquila. Eso fue por 1 año. Pero ya después, como yo y el papá de mi hijo no estamos casados, entonces, y yo siempre estuve aquí con visa laboral, Ujú. entonces me mandaron a trabajar para Bueno, renovar pero, mi o visa. sea, mira, descansaste más que el resto. O sea, yo me tuve que tomar 6 meses y nada más, o sea, me pagaron 3. El resto era ve cómo haces con tu vida. Y bueno, por suerte el papá es Claro, la niña y no sé qué, pero no es nada fácil, o sea, pero está bien. no, Y ahora, no. Sol, ¿qué te gusta tu trabajo? O sea, yo te veo que aparte Sol, porque se ve que le gusta, ella hace pasteles y hiciste lechona, oh my God. Lechona es un Bueno, plato. esa la hizo el papá de mi hijo. Ah, Pero sí, yo trabajo en cocina y alterno con repostería hoy en día porque me gusta, pero ha sido un proceso de conocerme, ¿no? O sea, de madurar. Trabaja en pizzería. Y bueno, en la parte, en ah, la cantina donde yo trabajo hay una pizzería y a veces yo tengo que hacer las pizzas, pero ya la masa viene hecha, ¿no? O claro, no sea, te toca hacer esto. ha sido un proceso de crecimiento espiritual, personal, en muchas áreas. Y este año, Cuando yo tuve a mi hijo, bueno, no estaba preparada para ser mamá, nadie está pero preparado. Mira, eso es nadie, ni yo cuando tuve a Olivia a los 35.
que supone Ujú. que ya Mi había mamá viajado, no que estaba está madura. O sea, preparada. nadie te prepara para ser Mm, mamá. Ser mamá es lo más difícil y tener un sí, recién nacido en casa a cualquier edad, o sea, a cualquier edad. Ajá, claro, sí. yo creo más que todo porque yo, bueno, yo quedé embarazada con 26 años y Benjamín nació casi a los 10 días antes de que yo cumpliera 27. Pero Ah, yo en ese entonces no era muy madura, o sea, no tenía como en claro qué era la maternidad hasta que verdaderamente él nació y supe lo que era la maternidad. Eh, Paré, como te digo, un año después que yo empecé a trabajar, no empecé inmediatamente en gastronomía, porque pasó lo de COVID, primeramente, y ah, segundo, la gastronomía aquí es de lunes a domingo, todo el tiempo, todas las horas. Y yo pues era mamá, no podía ser tan flexible a la hora de ir a trabajar. Y eso me cerró en ese momento muchas puertas a la hora de ir a tocar a ver si me daban un trabajo en un restaurante o en un hotel. Me decían, no, si no eres flexible, no. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, no le hice mucha fuerza y terminé trabajando en ese entonces en una panadería de vendedora. Después trabajé en una panadería aquí que es súper grande en la online shop, en la tienda virtual. Yo me encargaba de recibir los pedidos, de empacar, mandarles, súper, trabajé en esa empresa 2 años. bueno, pero agarraste experiencia. Sí, y entonces, claro, como trabajé siempre con alemanes, eso me fue ayudando con el alemán siempre a mejorarlo más. Y, bueno, en ese trabajo, aunque me gustaba, me pagaban no tan bien, y yo decía: "No, yo no me quiero quedar aquí". No. Entonces, hace como un año y medio, yo me di la posibilidad de intentar volver a estudiar, pero ya para otra cosa que no fuera gastronomía. En ese momento, hace un año y medio, lo que yo pensaba, ¿no? Y em, hice una solicitud para empezar a hacer un estudio como Ujú. docente para trabajar con niños, y me la aceptaron. Disculpa que te pregunte. O sea, Ujú. cada vez que quieres empezar una carrera o hacer algo, tienes que mandar una solicitud, o sea, uno aquí, No, no obviamente, siempre. ok. Mira, aquí hay 2 maneras de hacer técnicos. Una es con las firmas, con las empresas, lo haces tú personalmente, o en caso de que ya la persona haya cotizado como yo, que ya tenía mi visa, lo puedes hacer con el social. No sé cómo se llamaría el Arbeitsagentur en español, pero como la agencia de trabajo aquí, Ah, ok. ¿no? En Alemania, que es del Estado, es estatal prácticamente. Entonces, ellos estudian tu caso. Yo en mi caso, lo que yo les dije fue, me queda muy difícil trabajar en gastronomía por mi hijo, me gustaría cambiar. Ah, Cuando te ven con la seguridad de que tú quieres estudiar, de que lo puedes hacer, te hacen como unas pruebas, te preguntan aquí y allá, te aceptan. Y a mí me dieron ese cupo para estudiar en la escuela. ah. ¿Ves? Pero esas son cosas que yo, o sea, yo de verdad no sé si aquí existe. ¿Tú todavía tienes visa nada más? O sea, ¿sigues en Alemania con Tengo visa? la visa, tengo O- la visa por 5 años. Pero justamente porque dejé de trabajar fijamente, donde yo me hubiera quedado trabajando en gastronomía, de pronto recibiendo un contrato indefinido, me hubieran dado la visa indefinida o ya hubiera sacado nacionalidad. Pero como tuve esos quiebres en donde quedé embarazada, pero, recibía plata del Estado. pero y sin embargo, o sea, tampoco, primero es eso, que, o sea, has estudiado, tienes las ganas, eres constante y, o sea, y esos, los beneficios que tú me estás diciendo, o sea, yo espero que la gente que vea este programa. Tengo aquí mi amiga Mónica y ella tiene una pregunta. Ya, ella está aquí, Sí, pero estamos escuchándote. O sea, oh o sea, no podemos creer.
la diferencia entre que tú has tenido a la que muchos tienen aquí es un poquito más, o sea, no sé, menos oportunidades o Mi, no mi sé. pregunta es, Ajá. ¿cómo considera ella que Alemania recibe a los inmigrantes? ¿Cómo consideras tú que Alemania recibe a los inmigrantes? O sea, Yo pienso que Alemania ha cambiado. El alemán de hoy en día está más abierto a recibir al inmigrante, siempre y cuando el inmigrante venga a querer contribuir al país. que Es que el problema de hoy en día, yo soy emigrante y como decimos aquí en Alemania, yo soy Ausländer, ¿no? De eso es lo que soy. No soy de aquí, pero muchas veces no ajá. vienen a querer hacer algo bueno al país. Entonces, pero sí, o sea, el alemán se ha vuelto amable, se ha vuelto gentil porque les ha tocado Hay más aceptar de inmigrantes. que ya el país es multicultural. Claro, hay más inmigrantes, pero eso es una de las cosas con la que inicialmente o creamos este podcast. Es por eso, o sea, la gente es más abierta cuando eres bueno y cuando tratas de hacer las cosas bien, o sea, Exactamente, sin cortar caminitos. Ok, exacto. sigue. Pero no, es Sí. súper, súper interesante. ¿Y qué es lo que más te gusta de la cultura alemana? O sea, obviamente es diferente a la de nosotros, pero tiene que ver algo. Por ejemplo, a mí de A la ver, cultura americana me gusta que la gente no se mete en los problemas de nadie y son bastante como, no asociales, sino como independientes, ¿no? Independientes y a mí eso me gusta, porque nosotros latinos somos un poquito más like, nos metemos en todo. de intrometidos. Sí, sí, Eh, bueno, que yo he aprendido un poco, ¿no? De a ser puntual. Aquí son muy puntuales. Yo prefiero llegar 5 minutos antes, aunque me pasa, ¿no? Ahorita que tengo a mi hijo y que Eso es estoy más, trabajando, me queda el hospital un poco lejos, y a veces se me sale de las manos que un bus se retrase, un bus no llegue, entonces me toca llamar a mi jefe con anticipación y decirle, lo siento, voy a llegar 10 minutos antes, tardes. eh, 10 minutos tarde, gracias por la corrección, pero sí, son puntuales, son también directos a la hora de decirte algo, ¿no? Que eso también me gusta, o sea, mientras más directo, más fácil, porque a veces te tratan de dibujar o de pintarte algo que no es, o Sí. sea, y no van al punto y hacen más daño. Pero y entonces disculpa, me salí del carril. Metiste la solicitud para estudiar educación. ¿Y qué Sí, pasó? Porque ahora estás otra vez en gastronomía. bueno, ahí voy. Ahí empezó otro proceso de crecimiento para mí. Bueno, empecé muy bien, yo estaba muy animada, porque yo, bueno, en ese momento yo pensaba era, voy a trabajar de lunes a viernes, voy a ganar súper bien, esa es la que voy a hacer, esa es la Ausbildung, el técnico que voy a hacer sin pensarlo. Y de una me aceptaron en la escuela, los primeros meses súper bien, en los exámenes sí me tocaba un poco más duro, porque me di cuenta que era como un alemán súper muy avanzado, ¿no? Los textos súper difíciles y me tocaba escribir examen, ¿no? Pero gracias a Dios sacaba buena nota en comparación con otros amigos, compañeros que eran alemanes y sacaban peor nota que yo. Entonces yo decía: "No, voy bien". Claro. Pero me di cuenta de que no era lo mío, o sea, hice practicum como un mes trabajando con niños, y en las mismas clases, todo era mucho de psicología y de la niñez. Mira, Entonces y no ahí es lo fue mismo tratar a tu hijo a tratar a otro. O sea, eso no, es una vocación. O sea, ser maestro, educador es una vocación y no todos la sí, tenemos. literal. Y yo te puedo decir con convicción, porque estuve, o sea, éramos un grupo de 20 mayores. Yo era una de las menores con un compañero que tenía 28, pero el mayor tenía casi que 50 años. Y muchos lo hacían por eso, por querer trabajar en algo y ya. Pero yo ahí me di cuenta porque te tocan muchos temas de la neurociencia, del comportamiento del humano, de las terapias, y yo me di cuenta de que había muchas cosas en mí que yo no había sanado por la niñez
que tuve. Claro. Y me di cuenta que también habían patrones con mi hijo que no eran tan sanos, que no eran tan buenos. Pero es que uno aprende, o sea, ser mamá es eso, Sí, es constantemente aprender o sea, aprender. Todos los días aprendes algo nuevo. sí, es como te digo, o sea, en ese momento, aunque no era lo que yo quería, me cambió la vida esos 6 meses que yo estuve en esa escuela, porque me ayudó a reconocer muchas cosas internas en mí, o por lo menos me hacían exámenes y preguntas de mi niñez, y yo no me acordaba de mi niñez. Yo no tenía recuerdos de mi madre, de mi padre, momentos bonitos, y era algo como que me frustraba. Claro. Me llenaba como de frustración y yo decía: "No, pero esto no está bien", y llevaba como todo eso ahí guardado, y me sirvió ese estudio para darme cuenta de que verdaderamente tenía que buscar una ayuda, una terapia para sanar, Claro, todas esas pero cosas. o sea, no fue una pérdida de tiempo. No, total, Aprendiste aprendí algo de mucho. ti. O sea, aprendiste Sí, primero que no era tu vocación, pero también aprendiste que tenías cosas en ti que necesitabas sanar y a la sí. final eso es importante porque ahora tienes un hijo. ¿Cómo es Sol la mamá? A mí yo me acuerdo de Uy, ti que bueno, siempre había sido Sol era mi niña, mis ojos. Cuando, o sea, hubo una época que ella vivió con nosotros y era lo más dulce, lo más, y todavía es porque hablas con esa dulzura y con esa paciencia y como que cuando tú hablas la gente se calma. Pero ¿cómo es Sol la mira mamá? que, a ver, la mamá de hoy en día se ha transformado. Porque justamente por el estudio me dieron muchas herramientas de cómo tratar con mi hijo en los momentos de que hacen sus berrinches, de que no se quieren someter, de que no quieren hacer caso, y uno como padre no también querer como, bueno, yo soy el papá y tú tienes que hacer esto porque yo soy tu mamá y punto. Eh, Soy una mamá que estoy tratando de educarlo lo mejor que puedo, ahorita en esta etapa de mi vida, ¿Qué? que no es fácil, No, los ¿no? niños son difíciles. Y aparte, Sí, no es solamente sino lo externo, o sea, tienen un ambiente externo que nosotros no lo controlamos. Y entonces es parte, también estamos todos los días educándonos de su ambiente para poder, o sea, tratar de sobrellevarlos lo mejor que se pueda. Entonces, claro, claro. Porque ella me dice, llámame, o sea, vamos a hacer esto como a las 10 de la noche porque Benjamín es tremendo. Pero es sí, precioso, yo lo veo, me encanta. ¿Tú ves sí, que mi pero hija sale por el teléfono? es tremendo y yo digo, wow, y me ha costado, o sea, ahorita él está, porque yo hablé antes con él y le dije, mira, tengo esto, vas a quedarte quieto, y está así porque justamente ayer tuve una salida y no se comportó muy bien, entonces yo he estado súper molesta con él. Pero entiende, o sea, entiende y de verdad se ha portado muy Sí, bien. Ya tenemos aquí casi 30 minutos y se ha portado muy bien. Y háblame de este año, porque estaba leyendo tus posts y me di cuenta como que has tenido un año bastante duro, pero que sientes que has crecido y que has aprendido. Y no sé si tiene que ver con tu nuevo sí. trabajo o, no sé, lo que ¿Por qué quieras lo digo? O contar. sea, yo como te digo, voy a cumplir, ya tengo 32 años y como tú me dices, siempre me caracterizaba por ser una niña dulce, pero yo creo que esa dulzura en realidad de pronto no era tan sincera, sino como de pronto algo que yo utilizaba como para olvidar, ¿no? O no sé, era como una fachada. Y me di cuenta cuando hice Bildung que yo no podía seguir así. Entonces, bueno, lo primero que hice fue buscar ayuda, eh, hice terapia. Bueno, Yo hago terapia, o sea, la gente no cree, pero sí, o sea, yo lo mencioné en el podcast es pasado, la bueno, salud mental existe y de verdad cuando es hablas con importante. alguien que te sepa guiar, porque los terapistas no es que te dicen tienes que hacer esto, o sea, ellos te dan como unas herramientas, descargas todo lo que sientes Sí, y arreglas tus pensamientos y, y así es. como empiezas a cuadrar tu vida, ¿no?
sí. Y yo me di cuenta que yo tenía mucho resentimiento, o sea, yo tenía mucho resentimiento en mi corazón, justamente porque no tenía respuestas. Tú sabes que mi papá lo mataron cuando yo estaba muy pequeña, Sí, tenía 4 años, y mi mamá también murió cuando yo tenía 9. ya, Entonces, pero yo nunca tuve respuestas de qué fue en realidad lo que sucedió con cada uno de ellos. Lo de mi papá sí sé que fue un accidente, que lo mataron por robar, pero de mi madre yo no sabía mucho. ya, Yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, bueno, primero tenía 9 y mi familia, mi tío Walter y mi tía Teresa, que me criaron como unos padres y yo hoy en día mm, los llamo mamá y papá, me ya. dijeron, no, tu mamá se murió de una enfermedad, no sé, no me dieron más explicaciones. Pero mamá, mi mamá tiene nuevos papás, sí, mi amor. Pero Mi aquí abue- estamos hablando con adultos, ¿ok? mi abuela Hola, Teresa y mi abuela. tu abuela El Teresa, abuelo mi Walter. tía. Ajá, Bueno, entonces cuando yo tenía 14 años, una prima mía me dijo que mi mamá se había suicidado. Imagínate, yo tenía 14 años, en- o sea, yo te entiendo, una pero edad bien y difícil. claro, te entiendo, pero en aquella época, o sea, en la época de mi tía y mi tío, yo no me, o sea, yo como había sido mucho trauma, porque yo estuve durante todo eso, yo todavía estaba allá y yo estaba allá y todos vivíamos, y yo me imagino lo difícil que era, porque habías tenido ya una infancia tan traumatizante, entonces a lo mejor, y los, como que los voy a justificar, a lo mejor no era tan fácil para ellos hablarlo, como ahorita hoy en día nosotros pensamos que las cosas deben de Claro. ser, ¿sabes? Y Claro, no, yo hoy los entiendo y yo hoy perdoné incluso a mi madre biológica, me fui verdaderamente a mis raíces, de aprender quién es mi madre, quién fue mi padre y perdonarlos porque mi pensamiento era, no, mi mamá me abandonó, ya, mi mamá nos abandonó, mi mamá era una cobarde, mis pensamientos eran, me abandonó mi madre. Pero yo juzgaba algo que yo no conocía, es como verdad, te digo. Yo no sabía qué había detrás del suicidio de mi madre, ni todo lo que vivió ella, pero me tocó pasar todo ese tiempo y pasar todo lo que pasé para darme cuenta de que no puedo juzgar algo que no viví. ya. Cuando yo vi a tu mamá en sus mejores Ujú, momentos, era muy feliz, era muy sí, dulce y amorosa. Pero obviamente su enfermedad, como muchos la sí, tienen, no es una enfermedad fácil de llevar. Y en aquella no, época era más difícil porque nadie, o claro, sea, poca gente sabía, ¿sabes? ujú, Lo que era una enfermedad mental y cómo tratarla y todas total, estas cosas. Pero me alegra total, mucho sí. que hables así. Sí, total. Me di cuenta, o sea, que tampoco tenía un poco de miedo, ahorita lo hablo con tranquilidad porque mi mamá tenía su problema mental, ella sufría de esquizofrenia afectiva, pero yo no lo supe hasta ahorita que yo empecé a indagarle a mi familia, porque yo dije, bueno, yo tengo que ir al doctor y hacerme revisar y bueno, Claro, ¿sabes? Entonces yo empecé a indagar, porque yo fui donde un psiquiatra aquí y me dijo, me cuestionó en realidad qué era lo que había pasado a mi mm, mamá, si mi mamá escuchaba voces, si mi mamá, yo le dije, doctor, yo no sé nada, yo solamente sé que me dijeron que mi mamá tenía esa enfermedad y y quiero mi mamá se saber, quitó la vida, pero más no sé. Y ahí fue que yo empecé a indagar con mis tíos un poco con mis tíos maternos, qué fue lo que pasó con mi mamá, por qué llegó hasta ese punto, y eso me ayudó a entender de que fue una mujer que vivió también mucho trauma. Mi mamá fue una mujer que según un tío mío fue abusada. Eh, Mi mamá tuvo una hija a la cual le dieron en adopción, tuvo muchas pérdidas. Cuando se murió mi papá, también para ella yo creo que fue desgarrador. sí, porque mi tío, o sea, de verdad que Sí,
la quería mucho y aparte Ujú, era como, él era el protector, ¿sabes? El que sabía sí, llevarla, el que sabía tenerla, el que la, él, de verdad que claro, mi tío siempre en eso me quitó el sombrero. total. Y aparte de eso, bueno, nos separan de ella, sus hijos. Entonces, hoy en día la entiendo, la honro, hablo de ella con tranquilidad Qué y bueno. le doy gracias a Dios porque pude perdonar algo que yo creé en mi corazón justamente por la falta de conocimiento, por no saber, ¿no? Y ahorita entiendo de que no me hablaban de eso porque de pronto estaba muy pequeña, pero es bueno esperar a que el niño crezca y hablarle con la verdad, justamente para evitar todas estas confusiones. Claro, pero me alegra mucho que te sientas así, que te sientas libre, que sientas libre para criar a Benjamín, que te sientas libre para hacer una vida, que hayas progresado tanto, o sea, porque yo te veo, yo veo tus posts, la comida, por Dios, y se te ve la pasión y el niño está feliz. Y los veo a Sí, todos no, sí, contentos y te veo feliz y, todo lo que ha pasado es lo que te ha hecho lo que eres hoy en día. claro, total, Y que has sabido tomar las cosas buenas, ¿sabes? Lo que te ha hecho crecer. Porque obviamente claro, pudiste haber tomado todo lo malo y guardar más rencor y, sí, ¿sabes? Pero también esas cosas, como eres tú, es lo que le pasa, se lo transmites a tu hijo. Yo creo que total. a lo mejor fuiste madre en el momento indicado, ¿sabes? Porque ser Sí, madre te sí, enseña no, otras cosas. Y mi hijo ha sido un regalo, o sea, porque yo sentía como que siempre tenía ese vacío de que no me crié con mis verdaderos padres y quería tener una familia, ¿no? Y mi hijo ha sido un maestro para mí. qué bueno. Antes de que termine esto, ¿qué consejo le darías a los nuevos inmigrantes? A alguien nuevo que llega a Alemania, ¿cuál es tu mejor consejo para esa persona? A un latino que Bueno, acaba de llegar así, ¡pum! bueno, el primer consejo que yo daría es ser diligente, o sea, tocar puertas, no darse por vencido, no es fácil, o sea, ningún comienzo es fácil cuando uno emigra a cualquier país como extranjero, ¿no? El tocar puertas, el buscar resolver, no enfocarse en el problema, el que no tengo papeles, no tengo el idioma, no, ¿cómo voy a hacer para solucionar el problema? Ese sería mi consejo. Ya. Verdaderamente que Y es el mejor consejo que le puedes dar, porque yo creo que ese es uno de los consejos que Mónica, Claudia, Carmen, yo, las que hemos pasado por estos podcasts, le damos a la gente. O sea, nunca es fácil, pero querer es poder, ¿no? Y tú eres total. un gran ejemplo, porque aparte Gracias. no la has tenido fácil, porque mucha gente puede pensar que o sea, no, pero es que ella tenía facilidad por esto o por aquello, pero no, o sea, empezaste como todo, o sea, en un cuartico, Sí, limpiando, cuidando, total. o sea, pero es eso, es ser constante, ser perseverante, Sí. eh, y, y mira, que este año te traiga lo mejor, que yo estoy segura que sí, porque, o sea, Amén. Muchas gracias, mi Pau. porque no has cambiado, aunque tú digas que sigues siendo la misma Sol que yo conocí, que yo adoro y que quiero un montón, espero que algún día nos volvamos a ver en persona. Yo creo que sí, Claro que sí. porque Sí. si quiero ir a Te Alemania o espero sea, acá. sí, no, claro que sí. De hecho, estoy planeando, porque sí, sí, Ujú. tengo otros amigos en Alemania también, y aparte están mis tíos y están todos ya todos allá, hasta yo, hasta Ya Pablo. casi todos, sí. Prácticamente están casi todos allá y sería súper cool, llevar a Olivia y que conozca. Y las Ay, veces que he ido a sí. Alemania ha sido muy corta, de 1 o 2 días, y nunca la he explorado. Y ¿Y Alemania, nunca has venido aquí a Hamburgo? Tienes no, que Hamburgo venir. no, pero sí voy a ir. O sea, ahorita este año fui a Ámsterdam y fui a Ujú. Bélgica.
y fui a París. Pero sí lo tengo planeado porque una de las cosas que quiero es que Olivia conozca y ustedes Claro, están allá y yo, o sea, la última vez que vi a mi tía y que las vi a ustedes fue en Venezuela, cuando fui hace como imagínate, 10 sí, años, hace sí, años, todavía. justamente antes de venirme, me acuerdo. Ajá, y entonces, y yo los quiero muchísimo y los veo y siempre le escribo a Joao que cómo están. De hecho, le dije, me tienes que dar una entrevista también, porque él también tiene su historia. Sí, no, Y, Joao lleva muchos años aquí ya. I know, y entonces sí, la verdad quisiera saber, pero mira, muchísimas gracias, gracias por compartir tu historia con nosotros, gracias por, o sea, por dejarnos saber lo que es Alemania y las cosas que hiciste y las oportunidades que hay allá, o sea, que muchos no sabemos y wow, o sea, había muchas cosas que no sabía, pero gracias por dejarnos entrar a tu vida, porque nunca es fácil hablar de esas cosas este, que nos intimidan como persona, como es ir a una terapia. O sea, a mucha gente no le gusta decir eso. Sí. Pero No, pero es que yo creo que hoy en día, claro, lo que ha pasado es que sí, se ha satanizado mucho las enfermedades mentales o el ir a terapia. Y como me decía mi doctor, o sea, es como cuando tú te partes una pierna, tú tienes que ir a que te sanen la pierna. Y es lo mismo con una situación mental. Ahorita yo lo entiendo y porque me he educado, porque he aprendido. Entonces, pero no todo el mundo tiene la capacidad de entenderlo, ¿no? claro, y eso es muy importante que antes de decir algo, aprendamos, buscamos, leamos un poco y nos demos Claro, cuenta que, o sea, nunca es blanco y negro. O sea, nunca va a ser blanco y negro. Em, y así es el ser humano también. El ser humano no es blanco ni negro, o sea, el ser humano tiene muchísimos colores y es eso, es sí, sentarnos a tratar de entendernos a nosotros mismos y entender al resto del mundo también. Pero muchísimas total. gracias y esto fue un día normal con Paula Solmaira. Y Solmaira, Ah, muchas gracias a ti, mi Pau. Yo también te deseo muchas bendiciones este año que viene, que tu podcast siga creciendo y que llegue a mucha gente para que se instruya y bueno, y se animen a emigrar un poco. ya, gracias. Bueno, como oportunidad, cómo no. Felicidades, muchísimas gracias.